Personas en las sombras. ¿Cómo las necesitamos? ¿Cuánta gente famosa o importante hoy en la vida desarrolla actividades, pero en las sombras? En segundo plano, tras las bambalinas, hay gente que lo está asistiendo y acompañando. Hoy un homenaje a ellos. Cuando yo era chico vivía en un barrio alejado de la ciudad, casi en el campo, y muchos proveedores venían a traer sus productos al barrio configurando una venta ambulante, entre ellos el lechero. Qué figura más pintoresca que ya desapareció. En ese tiempo de mi infancia, ya por los años 60, casi todos los lecheros tenían el mismo equipo. Un carro de madera de 2 ruedas grandes llamado jardinera, con un techito, tirada por un caballo, y en él transportaban 6 u 8 tarros de hierro galvanizado en forma de bidones de unos 20 litros cada uno donde llevaban la leche. Al dispensarla, el lechero usaba un jarro para medir el volumen y de ahí lo pasaba al jarro hervidor de aluminio que mi mamá le daba. Cuando el lechero llegaba a la esquina de mi casa, se bajaba con un tarro de leche y su jarro de medida y empezaba a llamar a cada casa para vender el producto. Entonces yo salía a mirar su caballo, me fascinaba. Chiche lo llamaba. Y lo curioso es que nunca lo ataba mientras él vendía la leche. Mientras el lechero estaba atendiendo a sus clientes, Chiche comía del pasto de la vereda que estaba frente a mi casa. Cuando terminaba ahí, el lechero iba a la puerta de la casa de la vecina y el caballo lo seguía tirando de su carro como si fuera un pichicho. Ahí dejaba de comer en nuestra vereda y continuaba en la del vecino. Así lo hacía con las 4 o 5 casas que conformaban esa calle. Y manso, así como era este animalito, comía y esperaba acompañando a su amo. El hombre no le hacía indicación alguna, pero el caballo, arrastrando el carro, iba tras él por la calle de tierra. Tengo tan grabada esta imagen que me parece estar presenciándolo ahora mientras se las relato. Chiche era incondicional con el lechero y formaban un equipo que si hoy pudiéramos filmarlo sería uno de esos videos virales de TikTok. El lechero había encontrado a su compañero ideal para el trabajo. No podía hablar con él de fútbol o de pesca, pero al menos no le hacía huelga, no tenía que repetirle sus obligaciones ni protestaba por la paga. Por otro lado, Chiche sería fiel porque imagino que el lechero era sabio para cuidarlo y alimentarlo bien, y ante el menor problema lo cuidaría, porque cada día, durante muchos años y sin faltar uno de ellos, trabajaban duro. Chiche tenía la ventaja, que hoy pocos empleados tienen, que su jefe no le hablara continuamente de sus obligaciones, además lo dejara comer en el trabajo. De 2, de 3, de 4, de la cantidad que sea, en el trabajo, en el deporte, en los pasatiempos, incluso en los momentos de necesidad y urgencia, cuando tenemos que agruparnos para un fin benéfico. Qué lindo es ser parte de un equipo y no solo de un grupo, me explico. Podemos definir a un grupo como un conjunto de personas reunidos en un lugar físico, pero equipo es el mismo grupo de personas reunidos, pero tiene metas y sus componentes saben qué necesitan del resto para funcionar bien. Así que el lechero era el jefe y Chiche el empleado, pero los dos se necesitaban a pesar de sus distintos roles. La segunda historia que te quiero contar es la de Elmer Bus, un hombre afroamericano que realizaba periódicamente un extraño oficio del que era experto: pasador o volteador de páginas de partituras musicales. Claro, cuando se llega al final de las notas de una partitura, el pianista en un concierto debe hacer un movimiento bastante brusco y sincronizado para dar vuelta a la hoja y continuar la ejecución de la pieza de sus partituras. A veces una persona cerca del piano aguarda hasta el momento justo en que debe dar la vuelta a la hoja del pianista. Lo sorprendente es el nivel de estudio que debe tener esta persona que da vuelta a las hojas, porque tiene que ir leyendo sincronizadamente y escuchando la pieza que se está ejecutando para saber cuándo se acaba el pentagrama y tiene que dar vuelta a la hoja. Si el pianista tiene su volteador de hojas, él no hace ninguna señal. El que da vuelta a la hoja sabe cómo hacerlo. Así que este extraño oficio lo tiene Elmer, quien comenzó su vida musical con clases de piano a los 11 años y al final obtuvo una licenciatura en música en la Universidad de Howard, una maestría en música en la Universidad Católica de América y un doctorado en las artes musicales en la Universidad de Lawrence. Su carrera musical profesional comenzó cuando se unió a la División de Música de la Biblioteca del Congreso en 1967
como bibliotecario especialista en música y concluyó con su jubilación en 1989. El Dr. Bus ha pasado a las páginas de partituras de algunos de los músicos más prominentes en el mundo. Ha pasado páginas de partituras de la Casa Blanca y en conciertos en Nueva York y Londres. Ha volado a Nueva York y a Londres para sentarse al costado de los pianistas de concierto más famosos que insistían en que solo Elmer Bus podía asistirlos. Hay una gran responsabilidad porque si pasan la página mal, todo el concierto se detiene. Con Elmer siempre ha sido fantástico porque él es muy responsable. Elmer se contenta con el trabajo en las sombras de los gigantes del teclado y dice: para mí es un trabajo que cualquiera puede hacerlo. Pero al parecer, eso no es del todo cierto. He hablado con pianistas que dicen que no pueden pasar las páginas y eso los pone muy nerviosos. Los pianistas quieren que alguien a su lado, en su momento de mayor necesidad, cuando ha llegado a la última nota de la página, den la vuelta. Muchos grandes pianistas dependen de personas como Elmer para tocar lo mejor que pueden. Y mientras ellos agradecen los aplausos de la multitud, los Elmers del mundo están dispuestos a sonreír, contentos con la parte que les tocó en la función. ¿Por qué te cuento estas dos historias? Porque en las oraciones de cierre de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, conocemos brevemente a un hombre que trabajó en la sombra junto al apóstol. Su nombre era Tercio, un secretario tal vez muy hábil que escribía mientras Pablo dictaba. Igual que Elmer, Tercio se contentaba con dar vuelta a las páginas o, en su caso, abrir y desenrollar el rollo del pergamino escrito para ayudar a la otra persona. Una brevísima frase nos hace saber de esto. En la carta a los Romanos, capítulo 16, dice en uno de sus párrafos: yo, Tercio, que escribí la epístola, los saludo. Este amanuense, desconocido de la sociedad y del mundo, estuvo junto al gran apóstol escuchando las palabras que él mismo después tenía que plasmar en los pergaminos. La verdad es que en esta sociedad ser un pasador de páginas es un empleo de segunda que no genera ninguna satisfacción frente a otras actividades de mucha prensa y brillo. Qué maravillosa lección me dejó mi Maestro Supremo, el Señor Jesús, que no necesitaba ayuda de nadie porque Él era el Todopoderoso encarnado y sin embargo formó un equipo de hombres y los entrenó durante 3 años, dotándolos de un espíritu superior, el divino. Tal fue el desempeño de este equipo que Jesús formó, que cada uno de sus integrantes dio su vida por sus convicciones, tal como su maestro. Además, lograron que el mensaje de las buenas noticias de Dios que predicó Jesús en su vida, aquí, llegara hasta el último rincón de la tierra. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, instruyó Jesús a su equipo, y la tarea se cumplió. Saludo, bendigo y doy gracias a Dios por todos los tercios, los Elmers, los chiches, todos aquellos ayudantes que trabajan en segundo plano, pero que hacen posible que las grandes obras lleguen a su conclusión.